¿no? En una mezcla, cada componente mantiene su propia identidad química, ¿ya? Aunque los componentes de una mezcla no cambien, una mezcla puede tener diferentes propiedades físicas, como ya anteriormente hemos visto que lo tiene la materia, y también las mezclas tienen propiedades físicas que cualquiera de sus componentes. Por ejemplo, vamos a tener, si se combina de repente, este es un ejemplo, ya alguna vez en tu casa, en algún lugar, aún, ¿no? Los alcoholes que nosotros utilizamos, que es el alcohol de 90, de 70%, tienen agua, ¿ya? Entonces vamos a ver ese ejemplo del alcohol y el agua. La mezcla tiene un punto de fusión y un punto de ebullición diferente a los de cualquiera de los componentes. Entonces, cuando tú mezclas el alcohol y el agua, no se va a diferenciar, se van a hacer uno, ¿no es cierto? Pero muchas veces vamos a ver que por el punto de fusión y por el punto de ebullición, cualquiera de los componentes puede variar o se pueden unir a la vez. ¿Ya? Vamos a ver la siguiente diapositiva, justamente la parte de las mezclas. Vamos a ver que se compone o su composición puede variar de dos maneras. Tenemos aquí la composición homogénea y la heterogénea, ¿ya? Por ejemplo, una composición homogénea, vamos a distinguir de una heterogénea. Cuando hablamos de una homogénea, estamos hablando o son aquellos en donde dos o más sustancias mantienen una composición y propiedades uniformes en toda la mezcla, ¿ya? Apreciando una sola fase, ¿ya? Que en otras palabras, que cuando dos sustancias se unen, van a mantener su composición, ¿ya? Esta mezcla, aunque no lo crean, se va a apreciar solo una sola fase. No se va a ver dos colores o tres colores, ¿ya? Va a haber una sola fase, un solo color, como se podría decir, cuando se empieza a unir dos sustancias. Vamos a ver un ejemplo de una composición homogénea. Por ejemplo, tenemos aquí al café con azúcar. Cuando tú unes el café con el azúcar, se vuelven uno solo, ¿ya? Nunca vas a ver de repente el azúcar en otra parte o esparcido por el café, ¿no? Se van a unir, ya se van a convertir en una sola fase. El agua con sal también, la leche con chocolate, aunque no lo creas, no vas a ver la leche, ¿no? Aparte, o vas a ver más leche, sino que cuando se une, obviamente se va a apreciar una sola fase, un solo color, que mayormente predomine o va a predominar más el chocolate, ¿no? El color marrón que tiene el chocolate, ¿no? También tenemos el agua con el alcohol, que ya más anteriormente hemos estado mencionando, ¿no? Entonces vamos a hablar o vamos a decir que esta es una mezcla homogénea. Sigamos. Ya. Cuando decimos que es una sustancia o una mezcla heterogénea, ¿ya? Una mezcla heterogénea es un tipo de mezcla en la cual es posible observar los componentes, ¿ya? Aquí sí vamos a ver o vamos a observar los componentes. En la homogénea hemos dicho que solo cuando se mezclan, se unen, forman una sola fase, ¿no? Pero en la heterogénea sí vamos a observar que los componentes, cuando se mezclan, se va a observar los componentes, ¿no? Entonces, profe, mm, ¿qué sustancias, qué ejemplos serían en este sentido? Vamos a ver justamente uno representativo de una mezcla heterogénea y que a muchos de nosotros en algún momento lo hemos visto y hemos visto
hemos distinguido las dos sustancias, ¿no? Por ejemplo, es el agua con el aceite. Cuando tú quieres unir o cuando tú pones en tu vaso el aceite, nunca, por nunca van a unirse. Siempre tú vas a ver aparte o se va a separar del agua el aceite o el aceite del agua, ¿ya? También vamos a ver el agua con la arena, ¿ya? También van a ver que muchas veces la arena se va a sentar, pero nunca se va a unir o mezclar o se va a hacer una sola fase, ¿ya? También vamos a ver aquí el agua con querosene, ¿ya? Justamente el agua con querosene también se separan. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del agua con querosene, ¿no? Que si ustedes se dan cuenta, se separa, ¿no? Por ejemplo, acá abajo está, podemos observar el querosene y arriba podemos observar el agua. También tenemos los caldos, tenemos las ensaladas de fruta, ¿ya? Aquí podemos distinguir distintos componentes, como las frutas, el yogur, aún la miel, ¿no? Todo eso. Ahora también los cereales con leche. También los cereales con leche nunca se van a poder o van a unirse o van a completar una sola fase, ¿ya? Eh, Como podemos ver, esas son las diferencias de una homogénea con una heterogénea, ¿no? Ahora, no hemos hablado justamente de las sustancias puras. Justamente yo les tenía que decir cuál es, ¿no? Su, aquí está, ¿ya? Justamente les voy a hablar de los ejemplos de la sustancia pura, que es lo que me estaba faltando mencionar, ¿no? ¿Cuáles son cuáles son esos ejemplos de la sustancia pura? Por ejemplo, la sustancia pura tiene su composición definida, les hemos dicho, ¿no? Y estaban formados por dos o más átomos, ¿ya? Vamos a ver de iguales elementos o de diferentes compuestos. Vamos a ver acá elementos que son iguales y compuestos que son diferentes, ¿ya? ¿Cuáles son estos elementos? ¿Cuáles son los ejemplos de estos elementos? Los elementos como los que conocemos normalmente, que son pues de la tabla periódica, ¿no? De los elementos químicos que conocemos, que es el hidrógeno, el oxígeno, el agua, ¿no? La plata, el nitrato, ¿no? El yodo, el aluminio, el oro, el amoníaco, ¿no? El éter, la plata, mercurio, el cobre. Son elementos, ¿no? Ahora, compuestos. Aquí vemos que antes de hablar de los compuestos, son los elementos, algo característico de los elementos es que no se pueden descomponer en otras sustancias, ¿ya? Ahora, los compuestos que son diferentes, que se unen con otros elementos, tenemos aquí, ¿no? El dióxido de carbono, tenemos acá el cloruro de sodio, el ácido clorhídrico, ¿no? Tenemos el monóxido de sodio, perdón, el monóxido de carbono, ¿no? También tenemos el dióxido de nitrógeno, el monóxido, acá como podemos ver, el monóxido de nitrógeno, que es la unión de dos elementos, el agua, que es la unión de dos hidrógenos con un oxígeno, el dióxido de nitrógeno, que justamente es la unión de dos oxígenos con un nitrógeno, ¿no? Y el comúnmente conocido que es el dióxido de carbono, que es la unión de dos oxígenos con un carbono, ¿no? ¿Cómo se unen, profesora? Tienen aquí unos enlaces que se llama enlace covalente, enlace iónico, para que se conviertan en un compuesto.
Mm, Vamos a ver, aparte de las mezclas, otros componentes que también, que son parte de las mezclas heterogéneas. Por ejemplo, una mezcla heterogénea, vamos a justamente conocer qué son las suspensiones. ¿Qué son las suspensiones? Son mezclas heterogéneas, están cuando están en reposo se sedimentan, se pueden separar por filtración, son turbias, ¿no? Sus partículas se ven a simple vista. Y por ejemplo, una suspensión pueden ser, aquí tenemos ejemplos como en los antiácidos, ¿ya? Los antiácidos. Por eso es que muchas veces, no sé, ustedes se habrán dado cuenta cuando alguna vez han tomado algún jarabe o han tomado suspensiones que a veces vienen solo con el polvo, con el principio activo, con el fármaco, y te dicen que tienes que agregar el agua, ¿verdad? Agua tibia y lo tienes que homogenizar, que esto se homogenice, pero muchas veces no se homogeniza como queremos para que sea solo una sola fase, muchas veces se separan, se sedimentan, o sea, como así, como el agua con arena, la arena baja hacia abajo, igual hay antiácidos o jarabes que también se sedimentan hacia abajo, ¿ya? Es por eso que muchas veces te dicen, ¿no? Antes de tomar tu jarabe, antes de tomar tus antiácidos, tú tienes que homogenizarlos, tienes que, ¿cómo lo dicen? Tienen que sacudirlo, ¿no? Mezclarlos, ¿no? También tenemos los antibióticos, como les dije, en suspensión. ¿Cuáles son esos antibióticos en suspensión? Son pues la amoxicilina en jarabe, que solo vienen la sustancia, el fármaco, el principio activo, y tienen que agregarle agua. También el agua de antorcha y los antiácidos, ¿no? Acá podemos ver unos ejemplos de suspensiones. Vemos aquí las suspensiones de por ejemplo, así también se ve cuando nosotros queremos agregar agua a un antibiótico, sobre todo a la amoxicilina, se asienta siempre el principio activo, ¿no? El fármaco, y el agua siempre va a emerger, ¿no? También tenemos aquí otro ejemplo, ¿ya? Esto es la lechada de cal, que también pueden distinguir que hay dos fases aquí, ¿no? Dos fases no se pueden unir. Aparte de estos ejemplos, vamos a poder ver el lodo, también la harina suspendida en agua, ¿no? Y la lechada de cal, la lechada de cal. Vamos a ver otros ejemplos de mezclas, ¿ya? Aquí tenemos, perdón, aquí tenemos otro ejemplo de mezclas que son los coloides, ¿ya? Los coloides, ¿qué son los coloides? Vamos a ver que son mezclas que están entre las homogéneas y las heterogéneas. No se ven a simple vista acá, como lo dicen, cuando ustedes ven, no se ven a simple vista, no se sedimentan en reposo y no se pueden separar por filtración, ¿no? Los coloides están formados por una base dispersa y una fase dispersora. Entonces, a diferencia de las soluciones, aquí presenta un efecto, el efecto Tyndall, ¿no? ¿Qué dice? O sea, ¿qué significa este efecto? Es decir, al pasar un haz de luz, la dispersa.
¿Ya? ¿Ya? Ese efecto tilde es cuando pasa un haz de luz, se dispersa, ¿no? Eh, usualmente cuando dos sustancias de repente estén en la oscuridad, ¿ya? Y ustedes le ponen de repente una linterna, una luz. En ese momento, ¿no? Una luz solar de repente, van a ver, ¿no? Que cómo se emulsiona dos líquidos transparentes, ¿no? Como de repente el agua con el aceite, ¿no? Profe, ¿cómo es eso? Tendríamos que verlo, ¿ya? Lo vamos a ver en un video. Ya. A ver, ¿cuáles son esos tipos de coloides? Vamos a ver el aerosol, que son nubes, ¿no? La espuma, que son la crema batida, la emulsión que podemos ver aquí, que es la mayonesa, ¿no? Las jaleas, ¿ya? La espuma sólida, que es la piedra pomés, perdón, y la emulsión sólida, que es la mantequilla, y la sol sólida, que es la perla. Ya, estos son los coloides, ejemplo de los coloides. Vamos a ver justamente qué es las soluciones también. Las soluciones vamos a ver que son mezclas homogéneas, ¿ya? Con un tamaño de partícula igual a un átomo. Ustedes que los átomos se pueden medir por nanómetros, ¿no? De 1 a 10. ¿Ya? Son así partículas o átomos, ya. Ustedes saben que son bien pequeñitas, ¿no? Que no la podemos distinguir, entonces se miden por nanómetros, ¿ya? Ahora son translúcidos, no se sedimentan en reposo, ¿ya? Y no se pueden separar por filtración. Están formados por un soluto y un solvente. ¿Y qué se convierte cuando se forma un soluto y un solvente? Se convierte en una disolución. Por ejemplo, tenemos el vino, un perfume. También podemos decir que la solución es una solución verdadera, es una mezcla de dos o más sustancias, la cual existe en la misma concentración de cada una de ellas en toda la masa de la mezcla sin importar el tamaño de la muestra. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos ejemplos de una solución, hemos visto pues el agua. El agua se convierte o se ve como el solvente, ¿ya? Y la sal va a ser el soluto. La unión de este solvente con este soluto va a dar o se va a dar como una solución o una disolución, ¿no? Que estas dos se van a unir y van a convertirse en una sola fase. ¿Ya? Les voy a mostrar el pequeño video del efecto Tyndall y también un poco de lo que hemos avanzado hoy día, ¿ya?